Bienvenidos a la sección del modo historia, la sección donde hablamos sobre leyendas, jugadores, entrenadores y acontecimientos especiales del Fútbol Club Barcelona y muchas otras cosas más aquí en Al Loro, el programa donde tampoco estamos tan mal, hombre, nos ponemos a ello. No es habitual que un partido de liga empiece a las 2 de la noche y termine a las 2 de la madrugada el día siguiente. Esto sucedió un 3 de septiembre de 2003 en la segunda jornada de liga, correspondiente al Barça-Sevilla con un resultado final de 1-1. Y es que este partido, aparte de poseer esta característica tan peculiar y especial, fue la carta de presentación de uno de los mejores futbolistas de la historia del Barça y para muchos de la historia de este deporte. Su nombre completo, Ronaldo de Assis Moreira. Su apodo o su seudónimo, Ronaldinho Gaucho, también conocido como la sonrisa del fútbol. Un jugador mágico que años después sería ovacionado nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. Un mes antes, se gestó su fichaje de manera controvertida por el Fútbol Club Barcelona. Esta es la historia de Ronaldinho, un fichaje inesperado. Pero antes de nada, para entender bien la historia, para empatizar y conocer profundamente lo que supuso el fichaje de Ronaldinho en aquel entonces, es necesario contextualizarnos y ponernos en el lugar en el cual estaba el Barça en aquel entonces. Así pues, como una imagen vale más que 1000 palabras, os he preparado un extracto de vídeo que escenifica muy bien lo que le pasaba al Barça en aquel entonces. ¿Qué os parece si lo vemos? Y yo creo que escenifica de la mejor manera lo que sufría el club en aquel entonces y continuamos con la contextualización histórica del vídeo. ¡Vamos a ello! Y esto es un clamor, se arremolina la gente alrededor del palco. Gaspar está esperando ahí en primera fila, aguantando el chaparrón. El público no se ha marchado. Gesto ahora de rabia de Joan Gaspar, que yo creo que está entre la rabia y la tristeza. Emocionado. Los directivos que le piden que se marche adentro. Él que quiere aguantar el chaparrón. Vaya momentos de tensión en el Camp Nou. Gaspar intentando, yo creo que con ese gesto personalizar a aguantar toda la crítica de la masa culé. Bien, lo que acabáis de observar es la famosa pañolada del Camp Nou a Joan Gaspar, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, en la temporada 2002-2003, en diciembre y contra el Sevilla con un 0-3 en el propio Camp Nou. En ese periodo el Barça vive una de las peores crisis de su historia.
Dos claves. El proyecto deportivo es nefasto. Recordemos, en el año 2000 se produce el fichaje controvertido de Figo por el Real Madrid. Y los 60 millones de euros que recibe el Barça en aquel entonces son malgastados por la directiva de Joan Gaspar en jugadores como Overmars y Petit del Arsenal y otros como Alfonso del Betis o Gerard López del Valencia. 4 jugadores que, a pesar de la gran inversión económica, no rindieron ni mucho menos como se esperaba. Y es que en total el club en aquel entonces acumulaba unas 4 temporadas sin ganar absolutamente ningún título. Muchos nos quejamos hoy en día de la falta de títulos del Fútbol Club Barcelona, pero es que imaginaros, en aquel entonces lo que suponía 4 años de sequía, ni un título menor, ni la Supercopa ni la Copa del Rey. Además, aparte y también debido a esta nefasta gestión económica, la trayectoria del club a nivel económico y a nivel de marketing y de imagen estaba siendo cada vez más anticuada y se quedaba atrás de grandes clubes como era el Real Madrid y el Manchester United con lo que respecta a modelo de gestión económica y de marketing. Evidentemente y lamentablemente, esta gran crisis institucional desembocaba en su dimisión un día como hoy, un 12 de febrero de 2003. Nos aseguraba de manera literal en sus declaraciones que no he estado a la altura, pero me voy con la conciencia muy tranquila. He cometido errores porque no he sabido más. Ningún error ha sido de manera intencionada. Y pido disculpas a los más de 25.000 socios que confiaron en mí en las elecciones de 2000. Cabe recordar que Joan Gaspar estuvo en la anterior junta del presidente Núñez y acumulaba un total de 25 años al frente del Fútbol Club Barcelona. Rápidamente el cargo sería ocupado por Enric Reina, en aquel entonces vicepresidente económica de la Junta de Joan Gaspar. Pues con Reina al frente del club, se daba la circunstancia de que el Barcelona tenía un presidente que no había sido escogido en las urnas ni ratificado por la Asamblea de Socios Compromisarios. Que, como ya sabéis todos, en el Fútbol Club Barcelona cada 4 años hay unas elecciones donde el socio escoge la candidatura entre las candidaturas que se presentan en cada periodo de elecciones. Entonces, y aunque un poco a regañadientes, Enric Reina y su junta gestora finalmente informaron que dimitirían el 5 de mayo y procederían a las elecciones del Fútbol Club Barcelona a partir del 8 de junio de 2003. A esas elecciones se presentaron diferentes candidaturas con diferentes intereses económicos, industriales y políticos. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en la candidatura nada más y nada menos que de Joan Laporta. Es la candidatura que sería clave en el fichaje de Ronaldinho por el Barça. Esta candidatura estaba presidida por el mismo Joan Laporta, que se presentaba a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y se caracterizaba por ser un joven catalanista, un abogado ya reputado aun su edad y muy crítico y muy severo con la anterior junta directiva. El segundo personaje clave de la junta directiva de Joan Laporta del 2003 sería el de Sandro Rosell, también clave en el fichaje de Ronaldinho. Acordaros de este nombre, es que fue el vicepresidente deportivo en el Barça de Laporta de 2003 a 2005. Su gran experiencia como responsable de marketing en Nike, tanto en España, en Portugal y posteriormente ocupando un cargo en Brasil, lo repito, sería clave en la consecución y fichaje de Ronaldinho por el Fútbol Club Barcelona. Otros de los directivos destacados en ese entonces eran Marc Ingla como vicepresidente de marketing, que daría un gran cambio a Barça TV y sería clave también en el mercado asiático y estadounidense con respecto al Barça.
El último importante de la junta directiva de entonces, Ferran Soriano, actualmente es el CEO del Manchester City. Y era un empresario de renombre catalán y fue el director de campaña, de la propia campaña de Joan Laporta en el 2003. Por otra parte, en el plano deportivo teníamos a dos personajes clave. El primero, el entrenador Frank Rijkaard, un gran jugador ya retirado que entre otros equipos había pasado por el Ajax o el Milan, pero con muy poca experiencia a nivel de entrenamiento, a nivel profesional. La otra figura clave y como director deportivo, Txiki Begiristain, un exjugador del Barça y anteriormente de la Real Sociedad, pero más conocido del Barça porque había formado parte del Dream Team. Como dato extra, Txiki Begiristain ocupa actualmente el mismo cargo en el Manchester City, cosechando grandes éxitos junto a Pep Guardiola. Así pues, en aquel periodo de campaña electoral nos presenta Joan Laporta, o nos presentaba una candidatura con diferentes puntos fuertes. El primero, que eran un equipo de gestores tecnócratas muy jóvenes y que trabajaban en equipo y prometían un cambio radical de modelo de club. El segundo, que el proyecto deportivo estaría sustentado y validado por su amigo personal y consejero, una leyenda del Barça, y su mano en la sombra sería clave durante el mandato de Joan Laporta, y nada más y nada menos que era Johan Cruyff. Y por último, y esto nos va interesando más con lo que respecta al fichaje de Ronaldinho, la junta de Joan Laporta estaba trabajando y consiguió el precontrato con David Beckham, el interior o extremo derecho que por aquel entonces formaba parte del Manchester United. Aunque como sabemos todos no se cumpliría, la promesa de Laporta era muy fácil de entender. Si él sería investido como presidente del Barça en aquellas elecciones, ficharía automáticamente a una de las estrellas del momento, David Beckham. Y finalmente, con todas estas cartas encima de la mesa, Joan Laporta sería investido presidente del Fútbol Club Barcelona el 15 de junio de 2003 con una gran mayoría, un 52,6% de los votos de los socios. Por consiguiente, y después de haber hecho esa promesa con respecto al fichaje de David Beckham, lo que esperábamos los socios era pues precisamente eso, que trajera al inglés al Fútbol Club Barcelona. Contrariamente a lo que todos esperábamos, el 2 de julio pasaba lo que vais a observar a continuación. Señor Di Stefano, señor Pérez, ladies and gentlemen. I have always loved football. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Of course, I love my family. Por supuesto, quiero a mi familia. I have a wonderful life. Y tengo una vida maravillosa. But football is everything to me. Pero el fútbol es todo para mí. And joining Real Madrid is a dream come true. Y formar parte del Real Madrid es un sueño hecho realidad. So I'd just like to say thank you to everyone for coming and joining me in my arrival. And gracias. A la Madrid. Pues sí, en el camino de aquel Barça en reconstrucción se interponía, como muchas otras veces, el Real Madrid. En aquel entonces el Real Madrid de los Galácticos, de los Ronaldo, los Zidane, los Roberto Carlos, los Raúl, los Figo, y comandado por nada más y nada menos que don Florentino Pérez. Pues del fichaje frustrado de David Beckham por el Fútbol Club Barcelona, o mejor dicho, del Fútbol Club Barcelona por David Beckham,
tenemos casi todas las informaciones confirmadas por los diferentes actores. Como bien afirma el propio jugador en algunas entrevistas y en el actual documental, que por cierto os aconsejo ver, el United tenía un precontrato con la candidatura de Laporta. No obstante, el jugador desestimó directamente la oferta del Fútbol Club Barcelona, diciendo que si se iba a algún club solo sería el Real Madrid. En la misma línea y años después, en el 2015, Joan Laporta afirmaría que efectivamente su candidatura tenía un precontrato con el Manchester United para llevarse a David Beckham. Pero que no obstante, su campaña o su candidatura siempre estaba en contacto con los jugadores de referencia de aquel entonces y estaban en contacto con los agentes de Thierry Henry y de Ronaldinho. El objetivo de aquel entonces era llevarse a un crack mediático para potenciar nuevamente la imagen del Fútbol Club Barcelona y dar un salto de calidad con respecto a la plantilla. Así pues, con lo que respecta a las tres opciones, ya tenemos a David Beckham, que le dio calabazas al Barça y encima se fue al eterno rival, al Real Madrid. Por otra parte, tenían la opción de Thierry Henry, pero que el Arsenal lo declaró intransferible como eje de su proyecto y jugador franquicia. Así que solo quedaba como transferible el caso de Ronaldinho Gaucho, que estaba en el PSG. Y no nos engañemos, de los tres jugadores que el Barça intentó fichar, bueno, realmente solo intentaba fichar a uno de los tres, el menos consagrado de todos. Es cierto que Ronaldinho hizo un gran mundial en el 2002 y fue una de las imágenes y las sensaciones de la Brasil de aquel entonces. Pero David Beckham y Thierry Henry eran dos jugadores contrastadísimos y que oferían muchísimas posibilidades, sobre todo y especialmente a nivel de marketing. En cambio, el caso de Ronaldinho era diferente. Bien, es cierto que fue una de las grandes sensaciones en el Mundial del 2002 junto a otros jugadores de la Canariña, pero aún no se había consagrado como un gran jugador a diferencia de los otros dos candidatos. No obstante, los puntos fuertes de Ronaldinho: era más joven, tenía 23 años y una gran proyección, y además volvía a abrir el mercado de Brasil recordándonos a jugadores emblemáticos del Barça como el caso de Ronaldo Nazario, Romario o el antecesor más previo a la llegada de Ronaldinho, el caso de Rivaldo. Aún siendo la tercera opción, no os creáis que el Barça lo tuvo fácil para ficharlo. Y es que le surgieron dos problemas prácticamente. El primero, la intromisión nuevamente del Real Madrid haciendo una contraoferta al PSG con tal de desbaratar el fichaje de un crack por el Fútbol Club Barcelona. Y el otro y más grave, la presencia del Manchester United. Y es que el Manchester United, después de haber perdido a David Beckham siendo su jugador franquicia, se lanzó con todo por el fichaje de Ronaldinho. Cabe recordar que el Barça no podía igualar la oferta del Manchester United porque estaba también inmerso en una gran crisis económica. Y aquí sería clave la presencia de un personaje del que ya hemos hablado anteriormente y que posteriormente sería presidente del Fútbol Club Barcelona, que mira que lo hizo mal después, pero al César lo que es del César, y en esta negociación lo hizo de categoría. En aquel momento ocupaba la vicepresidencia deportiva en la junta de Joan Laporta y estoy hablando de Sandro Rosell. Sus contactos en Nike, la amistad con el jugador en aquel entonces desde juveniles y la amistad con Roberto, el representante y hermano del brasileño, fueron claves en la negociación. De hecho, a continuación podréis observar un extracto de vídeo al que se ve en este caso a Joan Laporta y a Sandro Rosell ultimando los flecos del fichaje de Ronaldinho, o mejor dicho, intercanviando opiniones con respecto a las negociaciones con el Manchester United. Un diari volen que els hi diguem com tracten la notícia del Ronaldinho demà perquè estan pendents de notícies nostres. Plantats com un ficus i esperant aconteixements de les illes britàniques. Digue'ls-hi, en tot cas, que
No, de està moment bé. estem Esperant a veure com reacciona el jugador, el jugador i com reacciona el Manchester i com reacciona el PSG. Sí. Esperant news. Waiting for No news, good news. Sí. Digue'ls, vols dir-los alguna cosa? No, estan bé. Pues en el vídeo podemos observar cómo Joan Laporta y Sandro Rosell están dialogando y vemos a un Rosell bastante calmado, a pesar de que el acuerdo aún no se ha cerrado con el Manchester United. Probablemente, y esto lo estoy suponiendo, era conocedor de que su amistad era clave en la negociación. Y es que, lo vuelvo a repetir, tiene mucho mérito porque la oferta del Manchester United era altísima en aquel entonces y estaba a punto de fichar por el equipo de Manchester. Hasta el punto que algunos jugadores como Paul Scholes posteriormente cuentan alguna anécdota, como que tenían muy claro que el brasileño iba a fichar por el Manchester United y que estaban muy ilusionados que esta estrella emergente que había deslumbrado al mundo en el Mundial del 2002 pasara a formar parte en su gran proyecto deportivo con grandes jugadores. Recordemos el propio Paul Scholes, un gran centrocampista y leyenda del fútbol inglés y más del Manchester United, otros como Rio Ferdinand o Van der Sar en ese gran equipo. Y evidentemente todo comandado y gestionado por Sir Alex Ferguson, uno de los mejores entrenadores de la historia, junto a Pep Guardiola. Así pues, de manera contrariamente a lo que todos pensaban y inesperadamente, un 19 de julio Ronaldinho se presentaba junto a su hermano Roberto y representante en las oficinas del Fútbol Club Barcelona. Pero nuevamente y como siempre, las cosas en Can Barça no son tan fáciles. La situación económica del club generaba un problema en este fichaje y es que a Ronaldinho solo le podían ofrecer el paquete estándar. Un paquete económico que no cubría ni mucho menos o no le llegaba ni a la suela de los zapatos a la oferta del Manchester United y la del Real Madrid. Y cuentan que entonces la ilusión y la decisión del jugador para jugar en el Barça fueron clave. Siempre que vemos a Ronaldinho y le preguntan en cualquier entrevista con respecto a la decisión de fichar por el Barça, él siempre dice lo mismo, que el plano económico para él no era realmente tan importante, que a él le importaba muchísimo la calidad de vida que le podía dar a Barcelona. Ya sabemos que después él era muy dado y lo sigue siendo a la fiesta. Pero por otra parte, en aquel entonces era un Ronaldinho que quería triunfar en el fútbol y quería seguir los pasos de otros jugadores que sí habían vestido la camiseta del Barça y habían tenido un gran éxito. Todos, evidentemente, de su país, como es el caso de Ronaldo, Romario y Rivaldo, y quería seguir sus pasos y triunfar en el Fútbol Club Barcelona. No obstante, Roberto, su representante, y haciendo bien la faena de agente de jugador, esto hay que reconocerlo, aunque a nosotros nos gustaría que los jugadores jugaran prácticamente gratis por amor al Barça, no hay que olvidar que son profesionales. Pues bien, consiguió rascarle al Barça 3 millones de euros por temporada, más un bonus por objetivos cumplidos, que Ronaldinho durante unos cuantos años los cumplió, más que de manera holgada. Y por otro lado, con lo que respecta a las cifras del fichaje o a la transferencia del Fútbol Club Barcelona al PSG, se conformó con un total de 25 millones fijos más 5 en variables y cumplía los objetivos. Y finalmente los cumplió y el total de la operación del Barça, de la transferencia, fueron 30 millones al PSG. Además, el contrato era para 5 años y la cláusula en aquel momento de 100 millones, que hoy en día nos parece una tontería para un jugador como Ronaldinho, pero en aquel entonces era impensable que cualquier club pudiera pagar esa cantidad de dinero. Pues bien, antes de finalizar el vídeo, antes de llegar a la conclusión final o al resumen final, os dejo también un extracto de vídeo
Ahora sí, con la firma del contrato de Ronaldinho, junto a Laporta y Sandro Rosell, entre otros. Y también con el representante del jugador. Lo que paga. Mira, que cuando me sale la firma para arriba es buena señal. Optimista. A veces me sale para abajo. Es conmigo me hace ilusión. Como quieras. No, yo quiero. Bueno, gracias. ¿Puedo avisar? Está muy bien, felicidades, bienvenido. Benvingut. Benvindo. Ahí está. Gracias. Benvindo, amigo. Gracias. Bien, ça va? T'arrives bien au moment de la photo? Ahora ya verás cómo T'arrives au moment de la photo? Muy feliz, muy feliz. Bueno, finalmente, el 19 de julio de 2003, Ronaldinho firmaría el contrato que le uniría al FC Barcelona por 5 años y el día siguiente, el 20, sería la presentación del jugador a la afición, convocando a más de 20.000 aficionados con gran ilusión para ver al astro brasileño. Un fichaje o una incorporación que había pasado por no existir en un principio porque debía venir David Beckham. Teníamos también una segunda opción, como era el caso de Thierry Henry. Además, las negociaciones con el Manchester United y con la intromisión del Real Madrid complicaron muchísimo el asunto. Al final se convirtió en un fichaje inesperado que ilusionaría al barcelonista durante muchísimos años, pero esto es contenido para otro modo historia. Muchas gracias por escucharme y acordaos, al loro que tampoco estamos tan mal, hombre.